El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló con los medios de comunicación, un medio de comunicación en específico en España, sobre Leo Messi, aceptando que tiene pagos pendientes al jugador argentino hasta el año 2025 y además adelantó de que su marcha a Miami ha sido para tener menos presión. Con Fer, Alex y Héctor vamos a analizar estas declaraciones de Laporta. Teníamos pactado un plan con la Liga que habría una parte de los recursos que tenemos dedicados a Messi y se lo comunicamos a Jorge Messi. Y me dijo que Leo había pasado un año muy difícil en París y quería menos presión. Con nuestra opción hubiera mantenido la presión. Así que entendí su decisión. ¿Tú entiendes estas declaraciones de Laporta, Fernando? Se entienden, pero un gusto saludarles. Son unidireccionales, digamos, van para satisfacer aquellos que le quieren escuchar a Laporta. Lo que dice Laporta ahora es algo que le conviene única y exclusivamente a él y al Barcelona. Ciertamente que la presión en el Barça es muy, pero exponencialmente, nadie lo tiene que, lo sabe cualquiera, exponencialmente mayor a la que pueda vivir Messi en cualquier equipo de la MLS. Pero es que si de presión hablamos, no, él interpreta de otra manera, Laporta interpreta para su favor el llano significado de la palabra. Messi ciertamente no quería vivir la presión que había pasado en París, pero es que más que presión es la incomodidad que esto provoca. Y la incomodidad quizás viene en Barcelona impuesta desde otra avenida que la que podría haber venido de París. En París venía por la exigencia que le pedía a Messi ser arquero, defensa, mediocampista, mediocentro y finalizador de todo lo que pasaba alrededor del Paris Saint-Germain. En Barcelona haría lo mismo o le obligarían a hacer lo mismo en un club que no está armado para ello. Ahí llegaría a ser escudo de todos los problemas o tapadera de todos los problemas por los que pasa el Barcelona, con lo que si la palabra la pronunció el padre de Messi a la hora de definirle a Joan Laporta el futuro de su hijo, Laporta lo que ha hecho no es tergiversar la palabra, porque sigue usando la misma, sino llevándola hacia su vereda, llevándola a su beneficio. Messi no quiso estar con nosotros porque no quiere la presión de acá. No, Messi no habrá querido estar en Barcelona porque lo que no quiere es el desorden que hay en Barcelona y la consecuente presión que lo hará él en muchas ocasiones responsable de ese mismo desorden. Ya Messi lo dijo en la entrevista que él dio a dos medios deportivos desde París, que su llegada implicaba la salida de muchos otros futbolistas y él no quería que esto sucediera. Es un club en desorden lo que ahora dirige Joan Laporta y ahora de nuevo esto lo está llevando para su propio beneficio, queriendo que la interpretación muchos lleguen a determinar que Messi lo que hizo fue renunciar a las obligaciones que significa jugar en el Barcelona, cuando el Barça no está en condiciones de armar un equipo que a Messi lo aleje, no de la presión, porque la presión la quieren vivir todos y la va a tener ahora también en el Inter Miami tratando de remontar esa historia que tienen para tratar de meterse en playoff. No, es tratar de vivir una carrera profesional dentro del contexto mismo del profesionalismo que viene de la mano del orden que no hay en Barcelona mismo. Estamos casi seguros de que Messi contempló el regreso al Barcelona hasta el último momento, pero si no era viable, no era viable, Héctor. Y quizás estas declaraciones de Laporta son como para lavarse las manos de esa marcha de Messi a que siempre, por los siglos de los siglos, él será el máximo responsable. Pues él es el responsable de que Messi se haya ido al Barcelona. Él tenía a su alcance las posibilidades de mantenerlo y no instrumentó de ninguna manera un aparato legal que pudiera cubrir la presencia de Messi en el Barcelona. La historia lo va a recordar como el presidente que estuvo cuando Messi se fue llorando y se fue triste y se fue dejando un vacío fuertísimo en la afición del Barcelona, porque pues es el hijo predilecto de toda la institución y de toda la historia además. Entonces, la salida de Messi es un hueco que queda ahí en la historia y que Laporta estará siempre como responsable. A mí me parece una hipocresía gigantesca las palabras de él, porque tú interpretas a la manera que te conviene y a él le conviene verlo de esa manera. Es una vertiente que es inadmisible en un futbolista que acaba de ganar hace 6 meses la Copa del Mundo, echándose el equipo al hombro y jugando con Argentina su mejor Copa del Mundo
siendo además el subcampeón de goleo, siendo además el futbolista importantísimo en la final. Entonces, no creo que un tipo como Messi, habituado a la presión desde que debutó, hoy se asuste de la presión de un equipo como el Barcelona. No creo que le dé temor eso. Más bien, lo que esconde Laporta es decir, sí lo queríamos, pero le dijimos, a cambio de esto, tengo que sacar jugadores para estar en el tope salarial, y entonces los que fueron tus amigos, tus compañeros, pues yo los voy a tener que quitar del equipo para que tú entres y la masa salarial no se me descompense. Esa hipocresía de no decir públicamente también ese problema es la que puede él querer salvar su pellejo ahorita y tratar de que todas las miradas se vayan hacia Messi y poniéndolo como el ingrato que no quiere regresar a casa, ¿no? Eso es absolutamente una hipocresía gigantesca, monumental, indigna de alguien que ha sido 2 veces presidente del Barcelona y que ha tenido momentos históricos para resolver y no siempre los ha resuelto bien. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo me pregunto si alguien espera que Laporte cambie este discurso con respecto a la marcha de Messi en algún momento de su tiempo como presidente del Barça. Como presidente del Barça, no. Otra cosa es que cuando se jubile, se retire de aquí a 20 años, escriba las memorias y diga todo lo que no puede decir ahora. Yo estoy muy en la línea de lo que han dicho mis dos amigos. Yo creo que además no hay que dejar de tener en cuenta que Joan Laporta es abogado y los abogados viven de eso, viven de agarrarse a términos, darles la vuelta, ubicar todas las situaciones conforme a ellos les convenga. Y Laporta hay una cosa que no está diciendo, que es que a Messi se le propone ese plan, se dice, no, si la Liga también ayudaba con nosotros, pero a Messi se le pide que espere. Se le pide que repita lo mismo que hace 2 años. Es decir, no, tú tranquilo, que esto lo resolvemos con un asado, ¿te acuerdas lo del maniquí y tal? Que tenemos un plan de viabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó hace 2 años? Que a Messi le contaron esa misma milonga y cuando llegó para firmar le dijeron, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Y Messi lo que no quería era volver a pasar por el mismo trago. Aparte de todo lo que han dicho, tanto Héctor como Fer, que es cierto. Es decir, a Messi le dijeron, sí, te vamos a hacer hueco porque vamos a enviar a este aquí, a este el otro nos lo mueve Jorge Méndez aquí y tal, vamos a hacer hueco y vas a poder venir, pero mientras arreglamos todas estas operaciones tienes que esperar. Y a Messi lo que no quería de ninguna de las maneras era repetir la misma situación de compás de espera, de rumores, de tic-tac, de espérate que sí, pero no, que sucedió hace 2 años, con el final, que también era posible que sucediera, que se repitiera el mismo final. Entonces Messi, entre otras cosas, por no querer la presión esa de llegar a un Barcelona totalmente destartalado y de ser él a sus 35 años el que tiene que aguantar de nuevo el club como lo aguantó durante muchísimo tiempo en la época de Josep María Bartomeu, entre eso y la incertidumbre de no saber si se va a repetir o no la situación de hace 2 años ante la misma persona que te tomó el pelo o que no cumplió su palabra, depende de cómo lo mires, hace 2 años, pues es normal que Messi diga, mira, oye tú, me dejo de líos y me voy aquí que voy a estar mucho más tranquilo. Claro, aquí el más claro de todo fue Messi que tomó esa decisión. Ahora, ¿cómo están las finanzas del Barcelona? De esto también habló el presidente, Joan Laporta. Específicamente dijo, el club está mejor que hace 2 años. Cuando llegamos la situación era crítica, pero pudimos reaccionar y lo salvamos de la quiebra. Ahora tomará velocidad de crucero a partir del año que viene. Aquí, Fer, le faltó mencionar, gracias a las palancas, pudimos salir a flote. Bueno, una situación que a mí en lo particular me han dicho gente que conoce la realidad financiera del Barcelona, que es una situación ruinosa. El Barcelona ha tenido que salir en algunos momentos de este último ciclo financiero, de este último ejercicio financiero, a la banca a buscar préstamos que le permitan cumplir con nóminas, no solamente nóminas del plantel, ya nóminas administrativas. Wow. Ramón Besa, que es periodista del diario El País y que conoce también la realidad financiera del club, definió hace unos días en el larguero de la cadena SER que, y lo leo textualmente, el Barça está en quiebra técnica. La quiebra técnica es cuando apenas y se tienen recursos para cumplir con las obligaciones ordinarias de un club. Bueno, pagar la luz, por ejemplo. Sin embargo, han recurrido a un préstamo de 1.500 millones de euros para la renovación del estadio. Yo aplaudo a aquellos que en momentos de mucho riesgo más arriesgan. Los aplaudo, de verdad, porque
habla de determinación, de valentía, de coraje, pero en algunos momentos también se puede interpretar como irresponsabilidad. Ahora, el camino, y no porque lo anticipe, los socios ya lo sabrán, aquellos que no quieran verlo, como antes decía, seguirán con la venda en los ojos, pero el camino está marcado al menos para que con esta realidad financiera de hoy y los compromisos financieros que tendrá que ir cumpliendo, el Barcelona dentro de poco opte por asociarse con aquellos que hoy son financieros suyos. ¿A qué vamos? A que en algún momento estos grupos financieros sean parte propietarios del club. Sean los dueños, más dueños que los socios del club. Es que dejarán de ser los socios dueños del club en un 100%. Ahora, a mí lo que no me queda claro con estas declaraciones de Laporta, Alex, está diciendo Laporta que ahora están mejor que antes. O sea, otro tema de echándole las culpas al prójimo y no asumiendo nada de responsabilidad. ¿Está realmente mejor el Barça? ¿Habremos visto eso en algún lado ya? Cuando se echa culpas al pasado y se asumen las responsabilidades propias y todo es consecuencia de los de antes, ¿no? Sí, la herencia recibida, ¿no? Esa es esa mítica frase que lo tapa todo. A ver, sí que es cierto y lo veníamos avisando durante muchos años cuando Bartomeu no hacía más que firmar contratos ascendentes fuera de mercado, etcétera, etcétera, el Barça iba a reventar. Y era una situación lamentable, pero yo no veo que Laporta, con todo esto que ha explicado Fer, haya ayudado a liquidar la deuda. Porque si tú ejecutas las palancas como el año pasado, pero las ejecutas para limpiar deuda, pones a tu club en una mejor situación financiera. Pero si tú usas las palancas para fichar a Lewandowski, para fichar a Ferran Torres, para fichar a Eric García, para fichar a tal, pues al final lo único que estás haciendo es intentar repetir la jugada que te salió bien hace 20 años, la famosa jugada del círculo virtuoso, de Ronaldinho, etcétera, etcétera, pero en una situación que es peor y con un mundo que ha cambiado ya. No solamente es todo esto que ha explicado Fer, es que los directivos van a tener que avalar de su propio dinero, de su propio bolsillo, 6 millones de euros, porque no les cuadran las cuentas. Han despedido a muchísimos buenos profesionales en Barça TV, que era un servicio, una televisión del club, que es un servicio brutal para los socios, más allá de la propaganda que pueda propagar, válgame la redundancia, el medio de comunicación, pero el servicio que le hacía a los socios, ver a los equipos del fútbol base, los equipos de otras disciplinas, hacer un sentido de comunidad de club, eso lo ha perdido el Barça con Barça TV porque no se lo podía permitir. Entonces yo no veo que esté el Barcelona mejor que hace 2 años y que el año que viene sea lo mejor. Laporta otra vez, está en su faceta de abogado, de Jimmy McGill, de vendedor de coches usados, de todo lo que tú quieras. Te está pintando que el futuro será mejor. Pero ¿cómo será ese futuro? ¿Seguirá siendo el Barça propiedad de los socios? ¿Te vas a ir a hacer negocios con Qatar después de abominar del Qatar Foundation en la camiseta en tu etapa postpresidencial? Hay muchas contradicciones, hay muchas medias verdades en lo que dice Laporta, y el futuro financiero del Barça pinta muy mal, y pinta eso, que al final más pronto que tarde, y no es la primera vez que lo digo, y lo que ha dicho Fer, el socio del Barça va a acabar perdiendo el control de su entidad y eso va a ser un drama. Esa era mi pregunta para Héctor, ¿no? ¿Cómo crees que va a terminar esa historia? Pues evidentemente no creo que termine bien, porque fíjate que como presidente que entras tú, en el momento que entras, no es que digas, ¿qué hago con esta ruina que me entregaron? No, voy a ser responsable de esta ruina a los que me antecedieron, porque voy a fincar responsabilidades del desastre que me entregaron. Y esa es una responsabilidad histórica que luego la historia te va a juzgar si lo hiciste o no lo hiciste, porque no es una oportunidad, es una necesidad. Y más que el lenguaje de abogado, que bien lo dice Alex, yo le veo un lenguaje de político. El político es, sí, se nos cayeron 3 vagones del metro y por el puente que nunca le dimos mantenimiento, pero murieron nada más 15 personas, pudieron haber muerto 500 si se caen los 40 vagones, ¿verdad? Entonces, claro, es ver la verdad desde tu punto de vista torcido, ¿no? Entonces, si tú ves la realidad torcida, pues la vas a entender siempre así. No ha sido lo suficientemente claro Laporta para explicar el asunto del escándalo arbitral, la sospecha que hay, este tipo de pagos que se pueden interpretar como sobornos o como a condición de yo te doy esto y tú me das lo otro. Entonces, todas estas cosas que como presidente la historia te está
poniendo en desafío, no solamente no los ha enfrentado, sino ni siquiera los ha aclarado. Y es una responsabilidad histórica que te corresponde, quieras o no, cuando asumes una presidencia y tienes que decir, ok, esta es mi realidad que me entregaron, pero yo no voy a vivir del pasado, voy a tratar de construir hacia el futuro, pero también voy a fincar responsabilidades legales hacia quienes me antecedieron, porque ellos me entregaron este desastre y ellos son responsables ante toda la comunidad, ante el tejido social del Barcelona, son responsables de la herencia que me están entregando, una herencia maldita. Entonces, Laporta no solamente no ha aclarado nada, está dejando pasar el tiempo, está comprometiendo el futuro del equipo con estos préstamos que no te llevan a ningún lugar. Acá en Guadalajara hubo un caso del Club Deportivo Guadalajara que recurrió a lo mismo, a los préstamos bancarios ante la necesidad de no poder pagar ya ni las nóminas no digamos del plantel profesional, sino ni siquiera de los empleados del club, y llegó a la necesidad primero prestarlo y después venderlo. Esto puede pasar con el Barcelona en el futuro. No es un futuro muy promisorio porque no es un futuro que se hable con transparencia y claridad. Y al presidente le falta muchas menos palabras y mucho más hechos concretos de que aquí está la realidad y estoy atacándola de esta manera. Y respecto a no pedir responsabilidades, es que no es la primera vez que lo hace Laporta, porque en 2003, cuando llega a la presidencia del club, llega bajo la promesa, también en una situación muy parecida, que el Barça estaba en ruina, con la etapa de Joan Gaspar y los últimos años de Núñez que habían sido un desastre, y Joan Gaspar llega a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, llega a la presidencia del Barcelona prometiendo levantar alfombras. Teníamos YouTube en el 2001, pensé ahora mismo, retrocedí en el tiempo, empezar a decir que a ver qué equipo arma Serra Ferrer. Sí, uff. No, aquella, yo que ya estaba trabajando allí en aquella época, vaya desastre. Aquellos sí que fueron años duros, Fer. Pero es lo que decía, llega Joan Laporta allí y dice, no, vamos a levantar alfombras, vamos a pedir responsabilidades. 20 años después se ha levantado alguna alfombra y entre toda la inmundicia que había debajo de la alfombra, ya estaba el caso Negreira. Ahí está, las cosas que se destapan cuando Laporta da declaraciones a un medio de comunicación, a veces como que mejor limitarse, ¿verdad? Para no dejar mal parado a jugadores que son leyendas del club, porque decir que Messi se fue por menos presión, de ahí partió nuestro debate y nuestra discusión. La realidad y lo único cierto es que tienen pagos pendientes, una deuda importante con el argentino hasta el año 2025.